buenas noches. Bienvenidos a 361 grados, la conversación con Luis Membreño. Esta semana se ha presentado en el país el informe de desarrollo humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Y estamos por conversar ahora justamente con sus representantes aquí en el país para poder profundizar sobre qué es lo que ha habido sobre el informe. Y Roberto, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar en 361 grados. Gracias. Gracias. William, bienvenido nuevamente también a esta tu casa. Gracias, Luis. Vamos a, si quieren, ¿por qué no nos cuentas un poco cómo es este proceso, Roberto? Porque es un proceso, o sea, no es de que alguien se sentó a hacer un documento un día y al día siguiente está terminado y lo presentan 2 días después, ¿verdad? Sino que es un proceso que, hasta donde yo recuerdo en algún momento que William me invitó hace algunos años, pasaban por escoger primero los temas, ¿verdad? Sí. Y todo un proceso de discusión interna sobre la realidad del país y después entonces se va desarrollando, pero cuéntanos un poco cómo ha sido el de este año en particular, ¿verdad? Bueno, el proceso empezó más o menos hace 2 años. Yo me acuerdo que tuvimos un almuerzo con el representante de la UNICEF, Jonathan Gordon-Lewis, que nos estimuló a mí, a William, y dijo, bueno, pero ¿por qué no se puede pensar en un informe que mire de manera focalizada el tema del desarrollo de capacidades? A finales de cuentas dice, en el ciclo de vida de una persona, el desarrollo de capacidades es fundamental y empieza aún antes de que el niño o la niña salga de la panza de la madre, porque el aprendizaje requiere que el metabolismo del niño sea capacitado a través de la nutrición de la madre. Es el tema de la nutrición y cómo esto impacta el cerebro del niño o la niña. Y ahí el tema era la inversión en la niñez, pero la inversión en la niñez aún prenatal, ¿no? Y eso fue una cosa interesante, porque hemos dicho, bueno, qué interesante esto, ¿no? Y dice, y ahí podemos mirarlo desde la perspectiva, y hemos hablado de niñez, adolescencia. Y después decimos, pero ¿no? El desarrollo de capacidades continúa a nivel profesional, a nivel de educación secundaria, terciaria, profesional. Continúa además a nivel de las personas cuando son ya maduras, ¿no? Los adultos mayores tienen una capacidad de aprendizaje y a través del aprendizaje de enseñar a los niños, niñas, adultos, que es fundamental. Entonces, y se decía, y también cuál es el costo, y cuál es el costo de no invertir en la gente en el ciclo de vida. ¿Y qué quiere decir una inversión en el aprendizaje y en las capacidades? Y ahí hemos entrado, sinceramente, en un vía crucis, porque nos dimos cuenta de que el tema aborda todas las dimensiones en las cuales vivimos como seres humanos. El hogar, de hecho la inversión es a nivel de hogar, a nivel de la escuela y a nivel del mundo de trabajo. Y hemos entrado en esto. Hemos tenido la suerte de poder beneficiar de un consejo directivo, exponentes vibrantes de la sociedad salvadoreña, gente que es sumamente interesante desde mi perspectiva como personas, dadas sus trayectorias de vida, política, económica, social, su compromiso total con este país, desde diferentes perspectivas, desde nuestros diferentes fundamentalismos, yo diría a veces, ¿no? Pero lo bueno es que no son tuertos. Pueden ver de un ojo y del otro. Son prácticos de muchas maneras. Entonces, ahí empezamos esa reflexión con el Consejo Directivo y nos hemos encontrado con lo que consideramos la fin de un ciclo de informes de desarrollo humano. Va a ser difícil, ahora va a ser un reto ver qué es que empezamos después de este, pero va a ser otra aventura. Entonces, el proceso fue ese, ha sido un proceso de construcción
y ha sido un proceso de construcción de contenido, pero ha sido más fundamentalmente el proceso de crecimiento de nosotros como personas, y ahora lo estamos compartiendo a partir del día en el cual hemos compartido con la gente, las y los salvadoreños, a través del lanzamiento, del evento de lanzamiento, el contenido de este informe. Es un contenido, desde nuestro punto de vista, muy constructivo, que mira a las y los salvadoreños de manera integral, en todas sus dimensiones, y ahí, cierto, tenemos un diagnóstico, pero también tenemos propuestas. William, ¿y qué salió de todo esto? O sea, por lo que entiendo entonces es ver el ciclo de desarrollo humano, ¿verdad? Desde la gestación, llamémosle así, hasta la muerte, ¿verdad? Pero, ¿cuáles fueron los resultados que esto les produjo? Bueno, en realidad, como decía Roberto, ¿verdad? Ese fue como el punto de entrada, no sabía, ya el punto de salida definitivamente fue bastante diferente, mucho más complejo, mucho más enriquecido de lo que fue esa idea inicial, que Jonathan Lewis lo que dijo, él se quedó impactado con esa frase que habíamos citado en el informe anterior y que también hemos retomado en este, que decía que una buena política de pensiones comienza con el cuidado de los bebés, que es básicamente como la lógica bajo la cual, por ejemplo, operan algunos países que han sido verdaderos milagros socioeconómicos en el siglo pasado. Los países nórdicos y varios de los países del sudeste asiático más o menos operan con esa filosofía que permiten hacer realidad a lo largo, ¿verdad? Por supuesto, no es de la noche a la mañana, pero sí de un proceso con una orientación clara en términos de asumir que la verdadera riqueza de una nación está en su gente, porque eso nos llevaba a decir, bueno, la pregunta que nosotros nos hicimos, ¿por qué es que El Salvador no ha sido exitoso en construir una sociedad en donde el bienestar esté al alcance de todo o casi toda la población? ¿Verdad? Entonces hicimos una lectura de qué es lo que había pasado en la historia, cómo se había orientado la política pública, porque nosotros lo que veíamos de esas lecturas de lo que ha pasado, digo, en los países nórdicos, en los países del sudeste asiático, es como que de repente en esas sociedades se alcanzó un mínimo de sensatez colectiva que permitió determinar dónde estaba realmente la mina del país, dónde estaba esa riqueza, ¿verdad? ¿Dónde estaba ese tesoro? Entonces, y dijimos, quizá el problema es que nosotros hemos estado buscando la riqueza donde no está. La riqueza está en la gente, dice el enfoque de desarrollo humano. Entonces comenzamos a ver desde el inicio del país como república, ¿verdad? Cómo es que se había construido la república, las transformaciones principales que se desarrollaron a lo largo del siglo XIX. Encontramos información estadística fuerte ya desde 1906 hasta 2012 en términos de la orientación del gasto público. Hemos construido series históricas desde 1906 y ahí encontramos que realmente, más allá de los cuestionamientos y las valoraciones que generalmente se hacen alrededor de los diferentes modelos económicos, nosotros lo hicimos desde la óptica del enfoque de capacidades. ¿Cuán prioritario o no prioritaria había sido la inversión en la explotación, o mejor dicho, en el desarrollo de las capacidades y los talentos de las personas? Entonces le dimos seguimiento fundamentalmente a 4 tipos de gasto público. Le dimos seguimiento a la inversión en salud y educación, le dimos seguimiento a el gasto en defensa y seguridad, le dimos seguimiento al gasto en incentivos económicos, ¿verdad? Y también la atención de cuánto del presupuesto era absorbido, en este caso, por la deuda pública, ¿verdad? Por pagar la deuda pública y por el manejo de la situación fiscal en general. Y eso nos permitió realmente hacer una relectura de la historia económica del país. Nos sorprendió enormemente, por ejemplo, que en las primeras 5 décadas del siglo pasado, de todo el gasto público total, solamente el 8% se destinaba a educación en promedio y a salud solamente el 4%.
todavía más o menos en el primer cuarto del siglo XX, 98 de cada 100 personas morían sin atención médica. O sea, teníamos que prácticamente solamente alrededor del 25% de la población sabía leer y escribir. Por supuesto, el café, que fue determinante para la expansión del país en el siglo XIX, para la expansión económica, tenía una característica peculiar, y es que realmente es un cultivo que requiere 5 años, ¿verdad?, para poder comenzar a generar producción, y eso hizo de que un proceso que inicialmente fue bastante redistributivo, las reformas liberales, no fue que generaron inmediatamente una alta concentración de la propiedad. Es básicamente el proceso posterior de que realmente para poder ser exitoso en el cultivo de café se tenía que tener acceso al crédito, lo que condujo a una concentración. Bueno, pero lo importante pues es que vimos eso, vimos que prácticamente para incentivos económicos no habían mayores recursos en la época, ¿verdad? Pero vimos que entre 1948 y 1975, después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, se produce una explosión, un aumento sustancial de los precios del café en el mercado internacional. Se multiplicaron por 4.5. El gobierno de la época se dio cuenta de eso, por supuesto, ¿verdad?, y de la bonanza que venía, y sustituyó un impuesto que había sido establecido en 1915 por quintal de café exportado y lo transformó en un impuesto al valorem, de manera tal pues que como consecuencia de eso las finanzas públicas, los ingresos tributarios casi que se triplicaron, y esa fue la base, ¿verdad?, para echar a andar todo lo que fue el modelo de industrialización por sustitución de importaciones que estuvo vigente entre 1950 y 1978. Nos sorprendió haber encontrado una enorme cantidad de estudios, pero con una verdadera visión estratégica orientada a qué tipo de políticas se tenían que tomar para echar a andar ese modelo. Nos encontramos con que entre 1949 y 1955 se contrataron, yo diría que 5 o 6 estudios, pero verdaderamente sólidos, ¿verdad? Los hemos desenterrado ahí, que fueron clave para la orientación que se le dio a la política económica en los años siguientes. Uno de los cambios importantes fue que el gasto en salud y en educación se incrementó de manera sustancial. El gasto en educación pasó de representar el 8% del gasto total al 24%, o sea, se triplicó en términos de su importancia relativa. Y lo mismo ocurrió con salud, pasó del 4% al 12%. O sea, ahí por inicios de los años 70, el gasto en salud y en educación llegó a representar el 36% del gasto total, un nivel que nunca más ha sido vuelto a alcanzar, ¿verdad? Nunca más. Pero además hubo otro cambio importante en la orientación del gasto público. Aparecieron los incentivos, ¿verdad? Los incentivos canalizados principalmente a través del Ministerio de Economía, de Agricultura, que eran como los dos ministerios sectoriales, llamémosle así, de la época, llegaron a absorber hasta alrededor de un 14% del gasto público total, ¿verdad? En el caso, no, 16% del gasto público total. En el caso, por ejemplo, del Ministerio de Agricultura, llegó a absorber el 8% del gasto público total. Eso se cae durante el conflicto armado, se militariza el presupuesto, y después hay una recuperación, pero que nunca más vuelve a tener los niveles que se tuvo en los años 70. Entonces, el gasto público agropecuario, por ejemplo, cayó a niveles de 1% del gasto público total, y ahí se ha mantenido en los últimos años. Hay un incremento en el gasto canalizado a través del Ministerio de Economía, pero ya no es en subsidios de apoyo a la producción, sino que de subsidios de apoyo al consumo, la recuperación que se produce sobre todo en los últimos 15 años. Pero también hay una recuperación también del gasto social después de finalizar el conflicto armado, pero no a los niveles de lo que se tenía en términos relativos, llamémosle así, en los años 70. Y eso vamos armando nosotros como en realidad, o sea, esa lectura es importante, ¿verdad? Porque nos dice que cuando hay voluntad política, las transformaciones son posibles. De hecho,
en los años, en la década de los 50, entre los 50 y los 70, decíamos, los gastos en salud y en educación se triplicaron. Hoy básicamente lo que casi que la mayoría de estudios estaría indicando es que con una duplicación de los gastos en educación y probablemente con un aumento de un par de puntos porcentuales del PIB en salud, digo, no es lo único, ¿verdad? Y por supuesto con una nueva atención a las políticas sectoriales para realmente darle fundamentación a una reactivación económica, el país puede darle atención a los principales desafíos que tiene en términos de dos ámbitos, que es lo que Roberto señalaba. Por un lado, cómo asegurar que realmente el país va a tener capacidad de desarrollar los talentos con los que la población nace, que es lo que le llamamos nosotros la transformación de capacidades innatas en capacidades internas, y por otro lado, cómo va a ser también para que esas capacidades desarrolladas puedan ser utilizadas productivamente al servicio de las personas y al servicio de la colectividad. Un corte comercial, pero agarremos de ahí, Roberto, y veamos entonces cómo hacemos para transformar esa realidad actual hacia lo que deberíamos de estar buscando, ¿no? En un momento estamos de nuevo con 361 grados.